Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando un, un nuevo, una nueva emisión de nuestras charlas humanas. Y acá estamos tratando de que entre Diana, a ver Diana, si estás hoy, que hace un par de veces ya que no nos podemos contactar, no puedes entrar en nuestra charla. Bueno, mientras les doy la bienvenida y los saludo a los amigos que se van uniendo, hace 15 días que no nos vemos, porque la semana pasada, bueno, estuve viajando de España para Argentina, entonces la semana pasada no tuvimos nuestra charla, estamos retomando hoy, y hoy Rosa no está presente por una cuestión personal y familiar, así que estamos eh, quizás, quizás con Diana, si es que conseguimos que se conecte, o si no, haremos una nueva charla que va a ser un monólogo. Hoy sobre el tema del enojo, tema, tema importante si los hay. Bueno, por ahora no te estoy consiguiendo hacer entrar, Diana, te veo ahí, pero por ahora no lo consigo. Y de a poquito entonces vamos a ir entrando en nuestro tema del día de la fecha, que es el enojo, como les digo, un tema fundamental si es que lo sabe, porque además el enojo suele ser una emoción bastante mal vista, o en un sentido bastante mal vista en nuestra cultura. Y entonces para empezar a hablar del tema de hoy, eh, vamos a decir que desde la mirada de las escenas matrices, nosotros tenemos una serie de emociones que consideramos las emociones principales o primarias, que como siempre decimos son como los colores primarios. O sea, son las emociones que todos los seres humanos tenemos, más allá de si las tenemos más permitidas, menos permitidas, más habitadas o menos habitadas, son las emociones que todos los seres humanos tenemos y, y a estas emociones las dividimos en dos grandes grupos, básicamente. Los que me acompañan ya desde hace tiempo en el terreno musical saben que la clasificación de emociones con la que yo trabajo es exactamente la misma tanto para el terreno musical como para el terreno psicológico. Las emociones son básicamente, están divididas en dos grandes grupos, las que llamamos más bien placenteras y las que llamamos más bien displacenteras. Las que llamamos placenteras, las llamamos placenteras porque nos gusta sentir esas emociones, y las displacenteras las llamamos así porque no nos gusta en general sentirlas en nuestra vida cotidiana. Las emociones placenteras son básicamente dos, que son amor y alegría, y las emociones displacenteras son básicamente tres, que son el miedo, la tristeza y el enfado o enojo. En Argentina se dice más bien enojo, en España se dice más bien enfado. Es la misma emoción, no tiene casi diferencia. Me importa mucho que esta clasificación no sea tomada como muchas veces se suele pensar con emociones positivas y negativas. Digo, yo tengo un gran desacuerdo con quienes llaman emociones positivas o negativas a las emociones placenteras y displacenteras, y quiero explicar por qué. Porque cuando uno llama negativa a una emoción o a cualquier cosa que llame negativo, inmediatamente al considerarlo negativo lo voy a tratar de sacar de mí de alguna manera. Es decir, de alguna manera voy a intentar que estas emociones no aparezcan en mi vida. Esas maneras son varias, pero todas ellas en mi criterio son no saludables. O sea, cada vez que yo trato de sacar una emoción que siento en mí, uno diría, trato de sacar algo que es mío, es tan mío como una parte de mi cuerpo. Entonces, en general se suele llamar, por supuesto no todo el mundo, pero muchas veces se suele llamar emociones negativas a las emociones a las que llamamos displacenteras. Básicamente la tristeza, el miedo, mucho el miedo, y también mucho el enojo. Y hay toda una manera de pensar a veces al enojo como una emoción que debería no estar, o como una emoción que debería ser, no diría expulsada, pero sí sacada de mi cotidianidad. Una emoción que, como no me gusta sentirla, creo que debería no estar en mí o en mi vida cotidiana. Y sin embargo, como todas las emociones, el enojo también tiene que ver con algo que me está pasando en la vida. Digo, el problema de las emociones
estoy hablando siempre de las primarias, otro día hablaremos de las secundarias. El problema de las emociones es que cada emoción tiene una función. Es decir, cada emoción me sirve para algo en mi vida cotidiana. Me sirve para darme cuenta de algo que está pasando en mi vida, en mis vínculos. Es decir, cada emoción tiene una función en mi vida. Es como la puerta tiene la función de permitirme entrar a un lugar o no. La mesa tiene la función de permitirme un lugar para apoyar algo y muchas veces para comer. Con las emociones pasa exactamente lo mismo. Así, la función de la alegría, por ejemplo, es darme cuenta de lo que me gusta hacer. La emoción del amor es darme cuenta con quién me gusta estar o qué actividad me gusta desarrollar. La función del miedo es darme cuenta que mis recursos son menores a los que la situación me pide. Entonces, por ejemplo, tengo miedo de asomarme a un lugar en donde no estoy protegido. Y si no tuviera miedo, probablemente me caería. La función de la tristeza es poder permitirme elaborar los duelos. Entonces, cuando algo termina en mi vida, algo importante para mí, o un vínculo termina y es importante para mí, la tristeza me permite elaborar ese duelo. Elaborar ese duelo quiere decir darle un lugar en mí y permitirme entonces continuar adelante. Y también entonces la emoción del enojo tiene una función. Y la función del enojo es una función fundamental en la vida adulta porque la función del enojo es lo que me permite poner límite allí donde se han traspuesto los límites que yo quería. Digo, el enojo me permite darme cuenta que alguien atravesó un límite de alguna forma, un límite físico o un límite vincular o un límite en alguna forma. Y como me enojo, gracias a que me enojo, diría yo me entero de esto y puedo llevar a cabo algún tipo de movimiento para que esta persona no atraviese este límite. O por lo menos para que vuelva, diríamos así, vuelva hacia atrás y entonces salga de esta zona en donde atravesó este límite. El enojo tiene esta función y en este sentido diferenciamos lo displacentero y lo negativo. Hola Diana, ¿pudiste entrar finalmente? Pensabas que te ibas a librar de mí. Ya estaba haciendo el monólogo de nuevo. No quería librarme de vos, pero bueno, Instagram nos saca. Y entonces, bueno, finalmente pudiste entrar, qué suerte, me alegro mucho. ¿Cómo andás? Sí, muy bien. Además, nos han pedido, por favor, que no hagas más monólogos, que sin nosotras no están Pero divertidos. No te puedo dejar solo, entonces. Bueno, no me dejes solo, tu internet anda un poco más o menos, pero bueno, esperemos que vaya bien la cosa. Estaba simplemente empezando con nuestro tema de hoy mientras vos te unías, así que estaba empezando con la diferencia entre el enojo como emoción displacentera o como emoción negativa, y solamente digo esto y ya empezamos a charlar. Digo que cuando yo pienso que el enojo es una emoción negativa, en vez de darme cuenta que es una emoción displacentera, entonces lo que me pasa es que trato de anularlo y entonces pierdo la función. O sea, empiezo a tener muchas dificultades para poner límite en mi vida a aquellas personas que me invaden, a aquellas personas que me agreden, a aquellas personas que atraviesan un umbral que no quisiera que atraviese. Uh-huh. Y has contado un poquito de las 5 habitaciones, que sirve para emoción, lo que tienes que transitar en cada una de ellas. Hemos hecho los deberes. Sí, sí, así es. Y ¿sabes lo que me han dicho ahora hablando del enojo? Y habrás hablado de las emociones displacenteras, las que no tienen muy buena prensa. Vale. Exactamente. ¿Sabes lo que supongo que nos lo dirán a todos? Cuando en la clínica le dices, bueno, es que tienes algo deshabilitada, esta emoción o la otra y tal, y tienes que evitarla y te dicen, no, la tristeza no, que me voy a la depresión. O no, el miedo no, que me bloqueo y ya no hago nada. O el enojo no, que me pongo violento. Es como, hay ahí como un miedo a que no lo voy a poder habitar bien y me voy a ir a un extremo que me va a llevar a unas complicaciones vitales tremendas. Exactamente, esto es lo que pasa con las emociones displacenteras mal llamadas negativas, ¿no? Que uno confunde lo displacentero con lo negativo y trata de sacarlo. Y entonces, claro, ahí hay toda una confusión de cómo atender la tristeza, el miedo o el enfado, que son las tres displacenteras. Y entonces lo que pasa en general es que trato, como vos decís, de no contactar con ellas, trato de que no estén en mi vida, y con las emociones pasa lo mismo que pasa con cualquier cosa cuando lo quiero evitar,
que se va acumulando en un lugar no consciente mío, cada vez se acumula más, se acumula más, se acumula más, y en algún momento explota. Entonces, en algún momento caigo en depresión o caigo en una tristeza profunda, en algún momento el miedo es tan grande que realmente no me puedo mover, o en algún momento, hablando del enojo, bueno, uno explota y termina agrediendo a alguien. Muchas veces a uno mismo o a alguien que no soy yo, pero que en general quiero, porque en general uno se enoja más con quien más quiere. Y termino dañando los vínculos. Bueno, pero digamos, tranquilicemos a los televidentes de que no se puede transitar, aunque hayas tenido años y años cerrada esa emoción, esa puerta, se puede entrar acompañado, se puede transitar, se puede amueblar esa habitación sin que te vaya a desbordar. No, no va a No, ocurrir. por supuesto, es que justamente ocurre cuando trato de evitarlo. O sea, cuando yo trato de evitarlo, finalmente exploto. Ahora, si yo puedo entrar a escuchar mi enojo, por qué estoy enojado, qué me enoja de la situación, qué me enoja del vínculo, qué me enoja de lo que está pasando, y puedo adultamente, porque esta es una palabrita importante, no puedo adultamente habitar ese enojo y tomar decisiones. En general, el enojo no me tapa, no me supera y no explota. Como decía un gran maestro mío, Norberto Levi, si yo puedo enojarme en amarillo, no necesito enojarme en rojo, no necesito que llegue al rojo. Y esto, claro, es todo un aprendizaje, ¿no? Porque en general no estamos enseñados para esto. Totalmente. También has hablado un poco de que cuando, bueno, de las 5 habitaciones. Yo no sé quién dijo lo de las 5 habitaciones, a mí se me ha quedado muchísimo en la cabeza, ¿no? Porque es tan visual, ¿no? No es que yo es que en esta habitación no entro, no he entrado nunca, no tengo intención de entrar jamás. Exactamente, Y cada exactamente. una tiene su función, si no te vas a perder cosas de la vida que Exactamente. tienen que vivirse mediante esa emoción, Exactamente. triste, es alegre. Las emociones son, como vos decís, para nosotros habitaciones yo le diría así, son habitaciones por donde entra la vida, o sea, son ventanas por donde entra la vida. Si yo no me enojo nunca, tomo esta emoción, podría tomar cualquiera. Si yo no me enojo nunca, hay una parte de la vida que no entra en mí. Y además es mentira que no me enojo nunca. Digo, lo único que hago es tratar de no ver cuando me enojo, ¿no? Entonces digo, si yo nunca me entristezco, hay una parte de la vida que no entra en mí, porque la vida también entristece. Entonces digo, cuando yo cierro esa ventana o intento cerrarla, y siempre tiene que ver con aprendizajes infantiles, el cerrar o intentar cerrar una ventana, cuando yo cierro una ventana, una parte de mi vida queda en mí, queda fuera de mí. Es como si tengo una sola habitación permitida. Si yo tengo solamente la alegría permitida, entonces es muy poco la vida con la que me contacto. Hay 4 habitaciones más en mi casa en donde no entro nunca. Mm. Y otra cosa que también yo hablo mucho y es que no es gratis no entrar en una habitación porque la gente dice, no, pues no entro, pues no entro. Pues ya está, bueno, pues Tal venga, pues si no cual, entro en el enojo, bueno, pues me comerán la merienda de vez en cuando, pero bueno, me tal asumo cual, eso. Y yo tal siempre le digo, cual. eso no es gratis, porque cuando tú no entras en una, las otras se te desamueblan, porque empiezas a cambiar, a Exactamente. sustituir, a irte a la que no es, porque esta la tienes encajada, entonces te pilla al lado la de no sé qué, pues eso, si en la tristeza no puedes entrar, te pilla al lado la del enojo y como estás así, tienes que entrar en alguna, en vez de entristecerte te vas a enfadar. O sea, hablamos de las Bueno, emociones sustitutivas. que justamente me hace acordar ahora de una paciente que tenía hace tiempo, que ella estaba muy conectada con la alegría, pero no estaba conectada casi con ninguna otra emoción, ¿no? Entonces empezaba la sesión y a los 2 minutos estaba llorando y ella misma decía, no sé por qué estoy llorando, porque claro, en su vida cotidiana uno diría así, lo tramitaba a través de la alegría, ¿no? Si la agredían, se reía, si había algo que le generaba tristeza, se reía también. Entonces, claro, en el espacio terapéutico, donde esto prácticamente no era posible, porque empezábamos a hablar de otras cosas, por supuesto que lloraba. Ahí aparecía, diríamos, todo lo negado. Pero claro, como en la vida cotidiana no terminaba de poder conectar nada más con ninguna otra emoción que no sea la alegría, también se le complicaba, por ejemplo, establecer relaciones profundas. Porque en cuanto algo de la relación con el otro la enojaba o la entristecía, ella se iba del vínculo. Entonces, claro, es como vivir con una caja de herramientas con muy pocas herramientas, ¿no? Cuando yo no tengo disponible las emociones, no las puedo escuchar, no las puedo atender, bueno, suelo irme de los vínculos muchas veces porque los vínculos me proponen todo tipo de emociones.
Claro, claro, es que no, o sea, si en una no entras, no es que a las otras vayas a poder entrar Y no. genial y te manejes. Digo, bueno, de 5 tengo 4, pues no voy mal. No, eso no Y no. funciona. Es como tener una caja de herramientas y tener solamente un martillo, ¿no? Entonces, claro, cuando encuentro un clavo viene perfecto, pero cuando tengo un tornillo, si le pego con el martillo lo termino rompiendo, ¿no? Cuando tengo que lijar algo, si lo hago con un martillo termino rompiendo. Digo, las emociones son también herramientas que uno puede escuchar. ¿Y has hablado de qué pasa cuando no tenemos habilitada el enfado? Cuando no tenemos habilitado el enfado, se me complica mucho poner límites. Digamos, cuando uno no tiene habilitada una emoción, la función que viene con esa emoción se pierde o no la tengo disponible. Entonces, cuando no tengo habilitado el enfado, lo que me suele ocurrir es que me cuesta mucho poner límites. Poner límites quiero decir, me cuesta mucho decirle al otro, esto no, así no, de esta manera no, hasta acá no, no entres acá, o sea, me cuesta mucho eso en los vínculos. Y entonces tengo como dos opciones, porque no me quedan otras, ¿no? Digo, o bien estoy en un vínculo y básicamente estoy sometido a lo que le pasa, a los movimientos del otro, ¿no? Estoy como todo el tiempo tratando de que el otro no me invada, pero en realidad no adultamente, sino tratando como calculando, ¿no? Para evitar que me invada de alguna manera o de otra. O bien no establezco vínculos, como decía recién, ¿no? O sea, en cuanto veo que el otro me va a invadir de alguna manera, invadir puede ser tratar mal, agredir, venir a mi casa cuando no quiero, sacarme cosas que no quiero que me saque, digo, invadir es muchas cosas, ¿no? Pero digo, cuando el otro va a invadirme, si no tengo disponible el enojo, muchas veces empiezo a cortar vínculos. Y claro, cortar vínculos no es gratis, porque una cosa es cortar un vínculo con una persona, pero armarlo con otra, y otra cosa es que en todos los vínculos yo no tenga disponible el enojo y entonces necesite cortarlos, porque si no me invaden. Claro, ahí mis vínculos pierden dimensión, pierden profundidad, pierden intimidad con el otro, y me quedo en un vínculo más superficial del que me gustaría. Claro. ¿Y qué pasa cuando estás siempre enfadado? Estas personas que viven tremendamente en el enfado. Yo ya, como ya sé lo que vas a decir, te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Tú crees que Dale. es posible a estas personas, que me gustaría que lo hablaras, ¿no? Estas personas que viven siempre enfadadas, ¿tú crees que ellos solos o con un poco de acompañamiento, bueno, con acompañamiento más, ¿no? Pero ellos pueden ver de alguna manera la emoción de verdad que está detrás de ese enfadísimo con la vida? Bueno, a ver, está buenísima tu pregunta. Primero, ¿qué pasa con las personas que están siempre enfadadas? A ver, hasta ahora casi no hemos hablado de la diferencia en esta charla, ¿no? Digo, de la diferencia entre lo adulto y, ¿no? Las emociones de la adultez y las emociones de la niñez, ¿no? Digo, muchas veces uno está siempre enfadado y está siempre enfadado no con los vínculos actuales. Muchas veces mi enfado tiene que ver con mis vínculos infantiles. Es decir, muchas veces mi enfado tiene que ver con enfado con los padres no permitidos, no reconocidos, no habilitados, no honrados, vamos a usar esta palabra. ¿Por qué? Bueno, porque me da culpa, porque tengo determinada manera de pensar, porque tengo determinada ideología o por lo que sea, o porque no me doy cuenta. Y entonces el enfado con mis padres por escenas infantiles no sanadas, no me lo permito y todo ese enfado es como que lo tengo todo el tiempo ante otras personas, ¿no? Me acuerdo de una paciente que estaba siempre enfadada con el marido, siempre enfadada con el marido. Independientemente de lo que el marido haga, ella siempre conseguía enfadarse. Y cuando íbamos a hablar de la relación con un padre muy abandónico, un padre que nunca estaba realmente atento a ella, un padre que siempre estaba mirando para otro lado, ella cuando hablaba de la relación con sus padres siempre lo justificaba. Bueno, pero es que mi padre trabajaba mucho, bueno, es que mi padre no pudo, mi padre también en su infancia vivió determinadas cosas. Entonces, todo ese enfado no reconocido con el padre, que cuando digo enfado no quiere decir que no lo ame, obviamente lo ama, pero digo, todo ese enfado no reconocido queda dando vueltas y se me va a poner en la figura más parecida, que suele ser el marido. Entonces, muchas veces los enfados crónicos de las personas tienen que ver con enfados que no me permito poner donde tiene que ir. Y entonces me termina intoxicando la vida.
ahora que has hablado ya vamos al tema, ahora que has hablado ya de la infancia, ¿cómo nos podían o cómo podemos nosotros como padres ayudar a que nuestro hijo tenga el enojo habilitado de forma sana, eh, de pequeño y de mayor? Y bueno, primero hay que ver si nosotros soportamos que nuestro hijo se enfade, y sobre todo se enfade con nosotros, ¿no? Digo, eh, eh, a ver, si en aquel lugar en donde somos saludables, nosotros permitimos que nuestro hijo experimente la emoción que experimente. Y acá siempre es difícil porque las palabras nos quedan siempre cortas, ¿no? Digo, que permitir que mi hijo o reconocer que mi hijo se enfada por algo no quiere decir que mi hijo puede agarrar este enfado y hacer cualquier cosa, romper algo de mi casa. Por supuesto que esto no. O pegarme una patada. Por supuesto que esto no, porque además no, porque tampoco le sirve a él. Ahora, yo puedo no permitir o puedo ayudarlo a que no sea, a que con este enfado no destruya algo, o no golpee algo, o no agreda algo, y a la vez reconocer el derecho que él tiene a estar enfadado. Y los padres somos especialistas en manipulación. Los padres somos especialistas en manipulación, ¿no? Cuando algo de nuestro hijo no nos gusta o nos toca es difícil, llevamos a cabo un montón de micromovimientos que muchas veces ni nos damos cuenta para desactivar en este caso, esa emoción en mi hijo. Entonces le puedo decir a mi hijo, anda al rincón y pensá lo que estás haciendo, o le puedo decir a mi hijo, ay, bueno, qué malo que sos, o le puedo decir a mi hijo, ay, los nenes buenos no dicen esas cosas. Digo, puedo usar un montón de movimientos, insisto, muchas veces muy pequeños y en general inconscientes, para que mi hijo aprenda, aunque no sea saludable, aprenda o bien a no expresar su enfado, o si es mucho más profunda mi prohibición, a él mismo ir anestesiándoselo el enfado. O sea, aprenda a dejar de contactar con su enfado. Y entonces esto tiene consecuencias en mi hijo. Tiene consecuencias primero en los vínculos que él va a establecer con otros. Por ejemplo, le va a costar enfadarse y probablemente entonces haya compañeritos, amigos, amigas que le pasen por encima, ¿no? Que lo agredan de alguna manera. Y finalmente, en los vínculos que él va a establecer en la vida adulta, si es que no puede cambiar esto, con otras personas. O sea, en su vida el enfado va a terminar instalado como algo que está mal, como algo que hay que evitar, o como algo que ni siquiera se entera que siente, con las consecuencias que esto va a tener. Lo que pasa es que te voy a decir que la gente nos ha dicho que siempre ponemos ejemplos muy bien puestos de lo que no tenemos que hacer con nuestros hijos. Sí. Pero, en este caso, aprieto para ti, si tienes un nene, venga, te voy a dar hasta la edad, de 8 años, enfadadísimo, ¿cómo haces para no alejarte emocionalmente y permitir ese enfado? Lo que pasa es que te lo voy a hacer al revés, pero no porque no quiera contestar, pero digo, porque en realidad es al revés. Si yo soy padre o madre, me alejo emocionalmente de mi hijo cuando está enfadado porque yo no tengo habilitado mi propio enfado. O porque no lo miro con buenos ojos o porque no lo puedo escuchar realmente. O sea, muchas veces nos enfadamos y no podemos realmente escuchar por qué estamos enfadados, con quién estamos enfadados, a quién nos debe eso que pensamos que nos debe, quizás mi mujer, mi marido, mi amigo. O sea, muchas veces no sabemos qué hacer con el enfado de nuestros hijos porque no sabemos qué hacer con el nuestro, ¿no? Ahora, y así voy a tratar de contestar algo de tu pregunta. Si yo estoy más ordenado y mi hijo está muy enfadado, una cosa que puedo hacer justamente es ayudarlo a separar la reacción del enfado. O sea, yo puedo de mil maneras decirle a mi hijo, no me podés pegar, pero vení, sentémonos y contame qué te pasa. O sea, y puedo quizás escuchar que quizás él está enfadado conmigo. Y quizás está enfadado conmigo porque, no sé,
nunca lo llevo a la cancha, qué sé yo, o nunca estoy con él para jugar, o lo exijo demasiado. O sea, quizás yo puedo hacer este movimiento de separar la reacción y decirle, no me podés pegar, quizás puedes pegar un almohadón, pero a mí no me podés pegar, pero vení, sentémonos que realmente me interesa saber por qué estás enfadado. Y cuando los hijos se enfadan con nosotros y se enfadan con nosotros, siempre algo de razón tienen. Algo estamos haciendo que los enfada y corresponde a nosotros poder tratar de escuchar eso. Máster para padres ya. Sí, es difícil, difícil. Primero lo tengo que hacer yo el máster, porque los padres hacemos lo que podemos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el temazo de el enfado y la adolescencia. Sí. Ahí ya no, ahí ya va a haber bueno, si se le ha podido ir habitando de nene, de mayor Sí. va a instrumentalizar y de hecho es positivo, ¿no? Que lo instrumentalice en su adolescencia el enfado. A ver, yo creo que la adolescencia, digamos, la adolescencia es, digamos, biológicamente hablando, la adolescencia es la etapa en donde mi hijo, así como la infancia, el niño más pequeño es la infancia, es la etapa donde mi hijo me idolatra, ¿no? Digo, hay una etapa en donde el hijo me idolatra, cuando es muy chiquito. La adolescencia es la etapa donde mi hijo me demoniza. Me demoniza en el sentido de que yo paso a ser lo que él menos quiere ser, ¿no? Así como hay una etapa a los 3, 4 años donde el papá o la mamá es aquel modelo que el hijo quiere ser, la adolescencia pasa a ser lo contrario, ¿no? Y es una etapa importantísima de diferenciación con los parámetros de los padres y con los padres mismos. Y yo creo que ahí se da una cuestión, que es que si yo soporto, y casi más que soporto, miro con buenos ojos todo este movimiento, yo diría, extremo de mi hijo de diferenciarse de mí, la relación que yo le propongo a mi hijo tiene menos tensión. Y si tiene menos tensión, él se siente menos enfadado. O sea, él puede habitar esa diferencia conmigo, esto que tanto hacen y es tan bello en los adolescentes de, ay papá, ¿no? Como, ¿qué tontería estás diciendo yo que a los 12, 13, 15 años ya me sé todo de la vida, ¿no? Esto que hacen los adolescentes, si uno lo puede tomar yo diría, con alegría y lo puede mirar con buenos ojos, es menos necesario que mi hijo realmente se enfade profundamente conmigo y me odie. Y ahí me parece que hay todo un trabajo para hacer. Si yo soporto cierto enfado en mi hijo y lo veo con buenos ojos, no es tan necesario para él enfadarse mucho. Y ahí lo ayudamos a transitar una adolescencia, porque la adolescencia, ¿qué pasa? Él mismo cree que es fuerte y parece fuerte, pero en realidad es un niño que está también buscando dónde apoyarse. Ya los padres no le sirven para apoyarse, entonces ¿dónde se va a apoyar? Sí, los padres no servimos, pero podemos hacer como una especie de habitáculo contenedor en donde mi hijo pueda dar vueltas y finalmente siempre sepa que estamos ahí para él. Requiere, por supuesto, mucha estructura nuestra. Soportar eso requiere mucha estructura nuestra. ¿Sabes lo que me ha encantado? Una sutileza que has dicho. El vínculo la relación que nosotros le proponemos a nuestros hijos. Tú sabes que eso, nosotros lo pensamos, pero eso está fuerísima, porque muchos de los padres, claro, ven esa relación, ese vínculo, como un vínculo adulto del 50-50, en plan, es que mira lo que me hace, mira lo que me dice, mira lo que construye, mira lo que me trae, mira tal. Entonces, como que hay como poca responsabilidad ahí de si es que el que está armando todo, al final el jefe de la casa soy yo, este es un subproducto mío que está mejor o peor como pueda estar yo. Sí, ahí nosotros, digamos, en Escenas Matrices somos yo diría que somos bastante radicales, ¿no? La relación entre los padres y los hijos la organizan los padres. Obviamente no lo organizo igual cuando mi hijo tiene 1 año que cuando tiene 20, por supuesto que no, porque para nosotros la adultez a la adultez se llega a los 23, 24, 22, 23, 24 años, ahí el sujeto pasa de ser un hijo a ser un adulto, ¿no? Pero quiero decir, obviamente que no es lo mismo, pero finalmente la decidimos
la decidimos los adultos, la decidimos los padres. Y por supuesto que mi hijo tiene su personalidad y va a actuar según su propia personalidad y su propia manera de ser, pero en realidad somos nosotros los que llevamos a cabo los movimientos como para que la relación sea lo que es, y no nuestros hijos. Y esta responsabilidad de los adultos, yo creo que si uno no la asume, pasa lo que vos decís, ¿no? Bueno, me vuelvo loco porque mi hijo me sacó. No, mi hijo no me sacó. Mi hijo hizo algo y yo me volví loco, ¿no? Y esta responsabilidad la que nos permite ir a pensar por qué me volví loco. Porque si no, es porque mi hijo me sacó y no tengo nada más que pensar. Lo único que quiero es que mi hijo sea diferente para que yo no me saque. Bueno, todo esto es nuestro trabajo como padres, ¿no? Todo esto es nuestro trabajo. Sí, sí, vamos a tener que poner carteles, yo creo. Sí, y perdóname, Diana, y eso también enfada a mi hijo, porque si yo vivo diciéndole a mi hijo que él me vuelve loco, que él me entristece, o que él, bueno, le pongo sobre sus espaldas toda una responsabilidad, que primero es mentira. Segundo, él no sabe qué hacer con eso, porque él es así. ¿No? Entonces, lo que hace, lo hace porque es así. Y si yo le pongo si yo le pongo sobre sus espaldas mis reacciones, lo que yo siento, lo que a mí me pasa, bueno, mi hijo no sabe qué hacer. Y esto lo enfada. Total, total. Digo, cuando digo esas expresiones, digo, pero ¿qué te crees? ¿Que tu hijo te lo han traído unos extraterrestres así en un momento de tu vida y no es cosa tuya que se ha criado en tu casa? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y ya cuando somos mayores, cuando ya somos adultos, ¿has hablado de la diferencia entre el enojo adolescente y el enojo adulto? Porque esa me encanta, esa es buenísima. No, pero iba a hablar ahora. A ver, el enojo adolescente, cuando digo adolescente no lo desvalorizo, digo, lo estoy poniendo, estamos como diferenciando dos tipos de enojo para que los que nos escuchan puedan ver a dónde se identifican más y después también qué movimientos uno puede hacer. A ver, el enojo adolescente y el adulto son enojos diametralmente opuestos, son enojos que tienen características diferentes y son enojos destinados a cosas diferentes también. El enojo adolescente es desordenado, en general es explosivo, el enojo adolescente busca descargarse, el enojo adolescente es contra alguien, el enojo adolescente no termina, el enojo adolescente no termina aunque se solucione esa situación puntual. El enojo adulto es ordenado, el enojo adulto no es contra otro, el enojo adulto expresa un límite, el enojo adulto resuelve, el enojo adolescente nunca resuelve porque justamente el enojo adolescente, digo, si yo me enojo con vos, Diana, pero me enojo desde un lugar adolescente, no estoy enojado con vos. Estoy enojado quizás con mi mamá. Y lo pongo en vos. Entonces, por más que vos cambies, yo, si no puedo poner mi enojo con mi mamá, voy a buscar inconscientemente otra cosa en nuestro vínculo que me vuelva a enojar y te voy a volver a reclamar lo mismo. Porque el enojo adolescente finalmente no busca solucionar, busca validación. Si yo me enojo con vos adolescentemente porque, no sé, quedamos para encontrarnos a las 3 y vos llegaste a 3:30, mi enojo adolescente busca que vos me des la razón, que vos entiendas lo que me pasa, no busca no esperarte media hora. Siempre tengo un ejemplo que es el ejemplo de mi mejor amigo, ¿no? Mi mejor amigo hace 35 años que lo conozco o más. Mi mejor amigo llega 1 hora tarde, siempre ha sido así, siempre es así. Un día me di cuenta que él no iba a cambiar, porque siempre es así. Y yo le decía y él me decía, sí, se me hizo tarde y volvía a pasar. Entonces, mientras yo me enojé adolescentemente con él, solamente necesitaba que él entendiera y que llegue a la hora, ¿no? O sea, buscaba una validación. Cuando yo pude pasar del enojo adolescente al adulto, para lo cual me tuve que dar cuenta que mi mejor amigo es bastante parecido a mi papá, bastante, y poner el enojo con donde corresponde, yo dije, bueno, él es así, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo no verlo más? Podría no verlo más, pero es mi mejor amigo, lo quiero, tiene un montón de cosas buenas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a llegar yo 1 hora y cuarto tarde, o le voy a decir que venga a mi casa, entonces por lo menos lo espero en mi casa. Y eso hago hace más o menos 20 años. Nos encontramos en mi casa, o yo llego 1 hora y cuarto tarde, iba a las 3, llego 4:15.
Entonces, claro, me dice, bebé, pero llegaste tarde. Sí, le digo, se me hizo tarde. Bueno, eso tiene mucho peligro porque entonces él puede empezar a llegar a las 5:15 y tú a las 6:15 y él a Sí, las... sí, bueno, es la vida. Pero digo, la adolescencia me deja atrapado en el mismo lugar de siempre. Porque la adolescencia busca que me validen, no solucionar el problema. En la adultez, en el enojo adulto, se busca solucionar el problema. Un límite, que esto no pase más. Si yo espero a mi amigo, no quiero seguir esperándolo. Bueno, puedo buscar otra manera. Por supuesto, esto no es una decisión solamente. Esto es tomar toda esta carga que tengo del enojo y ponerlo en donde corresponde. Sí, porque realmente tú no pusiste un límite, lo que hiciste es cambiar de estrategia a otra cosa más sana. Y sí, porque mi amigo no cambia, ya se lo dije y mi amigo llega tarde, ¿qué va a hacer? No es algo que me hace a mí, es él. Mm. Es que es tan difícil no tomarse las cosas de manera personal. Y lo que pasa es que las cosas casi nunca son de manera personal, lo que no quiere decir que yo no me enoje y busque alguna manera de no estar otra vez esperándolo. Es que los únicos que nos deben son los padres. Los únicos que le debemos algo a alguien somos los padres con respecto a nuestros hijos. El otro no me debe nada. Esto es muy difícil, muy difícil. El otro no me debe nada. Pues mira, te voy a contar una pregunta que me hizo ayer una chica que ya no llegamos a ningún acuerdo y me dijo, pues esto va Mauricio. Y dije, encantadísima, estupendo, ahí Bueno. va a ir. Me llamó ayer una chica que conozco y charlando me dijo, enfadadísima siempre con mi marido, ¿eh? Estoy siempre, siempre. Y yo, mira, pues mira, el lunes tengo yo ahí charla sobre esto. Me dijo, pues nada, empezamos a hablar un poco, pues eso, de lo que nos deben, de lo que no nos deben, hablamos, fíjate, como habíamos hecho el seminario del otro el viernes, Ujú. Tal llevábamos todo el cual. fin de semana entre nosotras charlándolo y en la cabeza, pues acabamos hablando de eso, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión en nuestra charla de que, claro, ella se enfadaba porque se amputaba un montón de cosas de ella misma para, para Ujú. pues, estar en esa relación que lleva 30 años. Y bueno, pues ahí Ujú. vio algunas cosas, tal, pero claro, luego me dijo, y dije, ahí ya, esto al jefe, me dijo, claro, yo me amputo cosas, pero es que yo me amputo cosas y es verdad que me enfado. Pero es que, claro, mi marido también se amputa cosas, porque yo lo noto, es verdad que se enfada menos, va más a su bola y tal, yo Ujú. me pongo un poco más así, pero es que si él no se amputara ciertas cosas y yo ciertas cosas y llegáramos a ciertos acuerdos, dime tú cómo iba a Tal estar yo cual. casada 30 años con Ah, un hombre. sí, 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 sí. Es un temazo, ¿no? El de la pareja es un temazo y el de todo lo que nos pasa. Me hiciste acordar a una sesión de pareja que tuve hace unos meses, en donde cada uno hacía cosas que no quería y después le exigía al otro que hiciera cosas que no quería. Entonces yo les decía, bueno, pero entonces la pareja que ustedes se imaginan es dos personas haciendo un montón de cosas que no quieren hacer, ¿no? Como, y eso es lo que nos pasa, justamente, digo, porque acá no se pueden pensar las relaciones adultas si no pensamos en la relación con los padres. O sea, vos llegás 3:30 y yo siento que en realidad a vos no te interesa lo que yo siento. Pero esto, vuelvo al ejemplo de amigo, ¿no? Esto de el otro no le importa mucho lo que yo siento, esto es de mi papá, no es tuyo. Vos solamente llegaste 3:30. Entonces, claro, si yo te voy a pasar la factura de lo que mi papá sí debería haber hecho y no hizo, claro, la factura es impagable. Entonces, entiendo, digo, no le puedo decir todo esto, entonces me empiezo a amputar el enojo. Y quizás vos haces lo mismo, y entonces nos vamos amputando un montón de cosas, pero en realidad toda esa factura no es que no está, está y debería ser para los padres. Debería ser para los padres, quiero decir, debería poder darme cuenta que tengo un montón de enfados que no tienen que ver con vos, tienen que ver con los padres. Si yo no me puedo dar cuenta de esto y creo que son con vos, claro, ahí es cuando empiezo a amputar. Y si empiezo a amputar o empiezo a, como me decía otro paciente, no empiezo a ceder, claro, la convivencia puede ser más o menos armoniosa, pero por debajo hay toda una zona en donde no estoy con vos. O sea, no me siento cerca tuyo. En la superficie puede ser que me sienta más o menos cerca tuyo, pero más profundo no me siento cerca tuyo. Y todo esto tiene que ver con nuestras propias escenas infantiles, porque
pensar las relaciones adultas, sin pensar las relaciones infantiles con nuestros padres, yo diría, bueno, hay toda una parte que no se puede mirar ni se puede trabajar. Bueno, tú sabes que el 99% del planeta Tierra en el que estamos vive así, ¿no? Bueno, no sé si el 99, pero mucha gente sí. Y en algún punto todos lo hacemos, ¿no? Pero sí me parece que a nivel teórico, por lo menos en esa manera de trabajar, a nivel teórico, pensar las relaciones con los padres, yo diría todo el tiempo, pensar las relaciones con los padres de una manera o de otra, me permite estar más libre hoy para mis vínculos con el otro. Bueno, pero entonces, ¿qué le digo a mi amiga? Eh, que vea la relación con los padres. ¿Con quién hay el problema? ¿Con el marido? Sí, 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 Y sí. bueno, que vean que se parece el marido al papá. Esto, esto que le reclamo a mi marido, esto que le reclamo a mi mujer, esto que le reclamo a mi amigo, esto que le reclamo a mi socio, ¿no lo tuve también en mi infancia? Cuando me siento víctima del otro, ¿no me sentí así en mi infancia? Esto es para pensar. Se lo diré, Cris, allá voy. Luego te llamo Muy y bien, te muy bien. cuento esto. Muy La verdad bien. que hemos terminado la conversación y me ha dicho, yo ya tengo 50 años y 30 de matrimonio y muchas amigas, y yo te digo que no sé cómo será el caso de los hombres, pero no conozco una mujer casada y feliz. Wow. Bueno, 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 madre ¿qué va a hacer? mía. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues que con esta preguntita de Cris terminamos. Damos Vale. esperanza a quien nos esté escuchando que Muy se bien. puede Un trabajar y beso se para Cris puede. también, un beso. Bueno, Buenísimo. un súper beso para Rosa, que hoy no ha podido estar Sí, es cierto. Ujú, y la ujú. echamos muchísimo de menos. Por Y supuesto que sí. vamos a seguir la semana que viene Dale, con El enojo 2, que dale. hay otro mucho para hablar que no has Mm, podido salir hoy. Así que tal cual. preguntitas que nos queráis hacer por Instagram o por nuestro mail info@habitarnosmadrid.com. Exactamente. Y hay un Zoom, el mes que viene hay un seminario, porque el del viernes estuvo increíble. Gracias. Sí, hay un seminario que tiene mucho que ver con esto, porque el seminario se llama El Reclamo, ¿no? El reclamo, ¿no? Todo lo que le reclamo al otro, más allá de si se lo digo o no se lo digo, ¿no? El reclamo, que tiene muchísimo que ver con el enojo y con todos estos temas. Sí, sí, se lo voy a regalar a mi amiga Cris. Muy bien. Y para quienes estén en Argentina, esta semana, que empezamos hoy, tenemos 3 talleres de escenas matrices en Buenos Aires, en Núñez. Mañana a las 6 de la tarde, el jueves a la 1 de la tarde y el sábado a las 10 de la mañana. El del sábado es abierto y gratuito, lo coordino yo, por supuesto me acompaña mi equipo de Habitarnos de Buenos Aires. Y bueno, el que se quiera sumar puede mandar un mail ahí donde vos dijiste, Diana, o a info@habitarnos.com.ar. A cualquiera de los dos mails pueden mandar y lo recibiremos con mucho gusto. Apúntame, que me voy el sábado para allá un momentito. Dice que te esperamos, dale. Bueno, pues lo último, seguidnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, en Habitarnos y en habitarnos.madrid. Y nos vemos el lunes que viene. Muchísimas gracias, Mauricio, por dejarte entrevistar así. Bueno, un placer, Diana. Besos para todos, que tengan linda semana.